Hola y bienvenidos a un video más. En este video les quiero compartir lo que son los contextos de evaluación. Los contextos de evaluación son la parte más compleja e importante del lenguaje DAX. Todo el lenguaje DAX está basado en los contextos de evaluación. Ya sé que desde que creemos una fórmula muy simple hasta una fórmula muy compleja, esas tienen que representarse en cierta parte del informe. Sin embargo, en esa parte del informe necesitamos tener en cuenta algunos aspectos, ya que en ocasiones podemos obtener resultados no esperados. ¿Por qué? Porque escribimos mal la fórmula, quizás no, sino que la manera en que se interactúan las fórmulas y el contexto de evaluación o el contexto de filtro pueden cambiar el comportamiento de ciertas fórmulas. Entonces, en este video analizaremos lo que es el contexto de evaluación en Power BI. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Ok, bueno, iniciaremos con lo que es la exploración del contexto de los contextos de evaluación. Ok, en DAX tenemos dos tipos de contextos, especialmente si trabajamos con Power BI, Power Pivot, es exactamente el mismo comportamiento que veremos en este video. Ok, pero antes de iniciar con lo que es la práctica de algunos ejemplos, veremos algunas diapositivas para poder comprender bien lo que es el contexto de evaluación en este caso. Iniciaremos por el primer tipo de contexto. Ok, por aquí. A ver. Bien. Bueno, cuando evaluamos una fórmula en Power BI, en este caso, por ejemplo, tengo esta medida que se llama ventas. Multiplique la cantidad por el precio sobre la tabla de ventas. Va a ser una iteración. Ok, me sumo estas ventas y yo la coloco en una matriz dentro de Power BI. Ok, la información que yo veo es las ventas totales de la medida que acabo de crear. Y la fórmula está mostrando el total así solo. Me está haciendo exactamente lo que le estoy sugiriendo que haga. Ok, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo coloco una columna a esa medida en la matriz? Ok, la fórmula cambia. La fórmula no cambia, perdón. Lo que cambia es el resultado que yo visualizo en mi matriz. Ahora la fórmula está haciendo exactamente lo que hacía, simplemente que ahora está mostrando un subconjunto de ventas dadas por cada producto. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, el contexto en el que se estaba evaluando la fórmula anteriormente estaba vacío. Solo tenía las ventas totales. Cuando yo vengo y coloco la tabla de la columna de... Voy a hacerlo, yo coloco primero lo que es las ventas totales, vengo y lo coloco, voy a hacerlo un poquito más grande, por aquí, ok, vengo y lo coloco. Ahora lo que voy a hacer es, voy a agregar lo que es la marca y veo que mi información es diferente. Ok, primero veía el total de las ventas, ahora simplemente veo esa misma información, pero ahora está dividida, tengo las ventas dadas por cada producto. Ok, bueno, aquí la fórmula no ha cambiado, lo que ha cambiado es el contexto en el cual la fórmula se ha evaluado. Y aquí es donde tenemos el primer concepto que seguramente tenemos que dominar a la perfección para poder escribir código DAX que funcione en cualquier contexto. Ok, tenemos lo que es el contexto de evaluación. ¿Qué es el contexto de evaluación? El contexto de evaluación en Power BI se puede representar por muchos visuales. Todos estos tipos de visuales que tenemos aquí en realidad son contextos en los cuales la fórmula se evalúa. Si yo vengo y coloco, por ejemplo, un gráfico tipo barra y lo coloco por categoría, quiero ver ahora, por ejemplo, la cantidad de productos vendidos por cada categoría. Okay, así de manera muy simple, yo vengo y coloco este informe aquí a Power BI y veo la información que yo necesito. Okay, la fórmula está evaluándose. En este caso está agregando una columna autosumando. Es como si escribimos la fórmula sum sobre la columna cantidad. Exactamente lo mismo. Bueno, estamos utilizando esta fórmula bajo un contexto diferente. Y aquí ya es la categoría dada por cada... las cantidades vendidas por cada categoría. ¿Ok? Entonces, aquí la fórmula ha cambiado. Ahora, el contexto de filtro se interactúa con el reporte. Por ejemplo, yo vengo y me coloco en lo que es Home Application. Vengo por aquí. Y bueno, ahora esta manera en que yo apliqué el filtro afecta la matriz. ¿Okay? Vengo y la desactivo. Esto es lo que es el contexto, se conoce como contexto de filtro. Es un concepto
muy simple, pero ahora vamos a hacer algunas otras cosas más para ver cómo interactúa lo que es el código DAX con este contexto, porque podemos tener muchos problemas a la hora de crear expresiones complejas, especialmente si no tenemos bien dominado lo que es el contexto de evaluación y otro concepto que les quiero compartir en unos minutos más. Ok, voy a colocar por aquí esta matriz porque voy a agregar algunas otras medidas. Ok, bien. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero ver el porcentaje de ventas dadas por cada producto? Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es, necesito cambiar ligeramente el cálculo sobre cómo crear una medida que me permita obtener el porcentaje dado por cada producto. Necesito dividir, por ejemplo, 2.293.000 entre 33 millones. Ok, entonces tengo que utilizar algunas fórmulas. Ok, voy a escribir una fórmula que me dé las ventas totales. Ok, para eso voy a crear una segunda medida que se va a llamar ventas totales. A ver, por aquí me equivoqué. Ventas totales se va a llamar. A ver, creo que estoy colocando en la tabla incorrecta. Voy a posicionarme sobre la tabla de ventas mejor, para que todos me queden aquí. Vengo y ahora sí estoy posicionado sobre la tabla de ventas. Y voy a asignar lo que es el nombre de esta medida, que se va a llamar ventas totales. Y va a ser igual a lo que es la función SUMEX sobre la tabla de ventas. Lo que yo aquí quiero hacer es multiplicar el precio, cantidad, por el precio, pero quiero que sean todas las ventas. Ok, si escribo esta fórmula obtendré el mismo resultado porque es exactamente la fórmula que tengo mostrada ya en mi informe. Ahora, hay una fórmula que permite ignorar y manipular este contexto. En este caso utilizaremos la función all. ¿Ok? All es una función que te permite modificar e ignorar, el contexto de filtro. All no lo cambia, all ignora el contexto de filtro. Ok, yo vengo y coloco esta medida en mi matriz y vamos a ver ahora el resultado que obtenemos. Sé que probablemente puedes pensar que es un poco tonto esto, pero en realidad ahorita veremos algunos ejemplos sobre cómo hay algunas fórmulas que trabajan de manera interna utilizando all, en este caso la función calculate. Ok, las ventas que yo muestro ahora en mi matriz son las ventas totales. Cada celda tiene asignado una marca diferente, más sin embargo las ventas totales ignora que yo tenga estas marcas asignadas. Está mostrando el mismo valor para todas. ¿Por qué? Porque aquí está interactuando con el contexto de filtro de una manera diferente. Ahora, quizás esta información no me sirva de mucho. Lo que yo quiero ver son el porcentaje de ventas dadas por cada producto. Ya tengo estas dos medidas, entonces lo que voy a hacer es dividir las ventas entre ventas totales para obtener el porcentaje dadas por cada producto. Esta es la manera en que el informe va a mostrar el porcentaje de ventas. Porcentaje de ventas, y va a ser igual a la función divide, donde voy a dividir las ventas entre las ventas totales. ¿Ok? Vengo y cierro paréntesis, y ahora voy y coloco este informe en el informe lo que es el porcentaje. Ok, bien, ahora estoy viendo el porcentaje dada de cada marca, el porcentaje de ventas dadas por cada marca. Ok, ahora voy a remover lo que es la fórmula de ventas totales. Bien, ok, entonces quizás las fórmulas ya las conoces, pero la manera en que el reporte puede ser modificado con algunas fórmulas, en este caso vamos a hacer el mismo cálculo, pero de una manera diferente, cambiando este contexto de filtro. Hay una función que quizá la conoces ya si utilizas Power BI o Power Pivot, Analysis Services, que se llama Calculate. Calculate es la fórmula más compleja, la fórmula más útil y la fórmula más potente, ya que te permite modificar el contexto de filtro. En este caso vamos a obtener el porcentaje de ventas, pero con un cálculo ligeramente diferente. Ok, voy a crear esta nueva medida que se va a llamar porcentaje de ventas versión 2 o porcentaje de ventas 2, para que no sea tan largo. A ver,
porcentaje de ventas, y va a ser igual 2, y va a ser igual a lo que es divide. Voy a dividir las ventas, aquí no va a cambiar, y en el denominador lo que vamos a poner es que sean las ventas de entre las ventas totales de cada marca. ¿Ok? Para eso voy a escribir la función calculate, voy a escribir ventas, que me calcule las ventas, y aquí lo que voy a hacer es que voy a remover los filtros que tengo en activos en mi contexto de filtro. En este caso tengo la columna marca de la tabla producto, entonces tengo que especificar mediante la función all que me remueva de la columna producto marca el filtro que tengo activo en el contexto. Ok, product brand. Ok, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Ahora tengo que obtener exactamente el mismo contexto, el mismo resultado, perdón, pero aquí el cálculo tiene un comportamiento diferente, ya que estoy iterando sobre una sola columna. La columna all product brand puede ser un poco mucho más rápida, ya que, bueno, es más rápida, no puede, es más rápida porque estoy trabajando solo sobre una sola columna. ¿Y qué creen? Calculate es una fórmula muy completa, muy potente, que se compone específicamente con este comportamiento de poder cambiar y modificar el contexto de filtro. Inclusive en toda lo que es la inteligencia de tiempo es utilizando Calculate y cambiando el contexto de filtro que tengo activo en mi informe. En este caso tengo una matriz, pero podemos interactuar de muchas maneras modificándolo. Ok, entonces vengo y me coloco por aquí. Puedo empezar a agregar tantos visuales como yo quiera, interactuar con ellos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, creo que esta parte a este concepto así de simple, si lo pueden grabar y poder entender bien este concepto, les va a ayudar muchísimo a escribir lo que son fórmulas más potentes. Ok, vamos a volver a mi diapositiva para poder repasar lo que hemos visto. Bien, el contexto de filtro, perdón. Los contextos de evaluación son la mezcla del contexto de filtro y un concepto más que se llama el contexto de fila. No nada más tenemos lo que es el contexto de filtro en Power BI. Si tenemos Excel, el contexto de filtro puede ser la tabla dinámica, los segmentadores que le podamos agregar y todo tipo de visuales que podemos agregarle dentro de lo que es en Power Pivot. En Power BI, pues las herramientas que tenemos, los tipos de visuales. Pero bien, cuando nos centramos, por ejemplo, en este diapositivo donde tengo este recorte. Aquí el contexto de filtro es Computers, enero. Tengo por aquí el tipo de precio, caro. Tengo otro filtro en año, el mes. Y bueno, ya les mencionaba lo que es el filtro de Computers. Ok, todo este tipo de filtros que estoy aplicando me componen lo que es el contexto de filtro. En este caso, para esta celda, son los conceptos que ya les mencioné aquí. Esta fila que se encuentra resaltada con la línea roja, con este círculo rojo, son los que me representan el contexto de filtro. ¿Ok? Bien, bueno. Ahora, no tan solo tenemos el contexto de filtro. También necesitamos manejar lo que es el contexto de fila. El contexto de fila está de manera predeterminada en columnas calculadas. Cuando creamos una columna calculada o utilizamos algún iterador, en este caso SOMEX, Average, Filter, AppColumns, son contextos que no podemos deshacernos de ellos. Van a estar allí de manera automática. Por ejemplo, al crear una nueva columna calculada, no hay manera en cómo podemos deshacernos de él. ¿Ok? Bien, tengo por aquí un ejemplo sobre cómo trabaja, por ejemplo, la función SOMEX. Cuando yo utilizo SOMEX, a ver, por aquí, a ver, vengo, me posiciono por aquí. Bien, cuando necesitamos iterar sobre una tabla, internamente ese cálculo pues una medida, pero por cada fila de esa tabla se va aplicando un cálculo, y este se le llama contexto de fila. ¿Ok?
Por ejemplo, en este caso yo tengo un contexto de filtro activo aquí, y este contexto de filtro se ve restringido por los filtros que estoy aplicando en este caso en el informe. Tengo un filtro sobre tienda, tengo un filtro sobre LG y Motorola, ok, y bueno, este tipo de filtros son los que restringen a que se sume solamente estas dos condiciones, ok. Bien, ¿qué es lo que hace en este caso SOMEX? SOMEX va a ir pasando fila por fila, va a ir multiplicando el precio por la cantidad, va a ir agregando por cada fila estos resultados, y finalmente lo que hará es sumar las ventas por cada fila de acuerdo a los filtros que tengo aplicando. Ok, quizá el contexto de fila no se propaga. El contexto de filtro sí se propaga, porque cuando yo coloco un filtro sobre una columna en el contexto de filtro, este afecta de manera automática todo el informe. Ok, yo vengo y coloco un filtro, por ejemplo, por computers, y veo que está afectando al informe. El contexto de filtro interactúa con el informe, más sin embargo yo aquí directamente no puedo interactuar con lo que es el contexto de fila, no se va a propagar. Pero sí hay muchos cálculos donde necesitamos navegar dentro de esos contextos para poder obtener los resultados deseados. Ok, en este caso ya conocemos algunos iteradores, pero por ejemplo yo quiero saber el precio actual de mi producto. Ok, ¿y cuál es el precio actual de mi producto? El precio actual de mi producto en este caso sería el último precio disponible de la tabla de producto, haciendo una asunción de que mi tabla de producto fue actualizada con los últimos precios, y yo quiero saber cuál es el precio actual de esos productos. Ok, para eso voy a ir a mi tabla de ventas y voy a trabajar creando una columna calculada para ver cómo puedo interactuar con lo que es el contexto de fila. Ok, tabla de ventas por aquí. Ok, bien, bueno, voy a crear esta nueva columna y voy a crear esta columna adicional que se va a llamar precio actual. Ok, precio actual. Precio actual, y va a ser igual a lo que es, en este caso voy a utilizar la función related. Ok, ¿por qué voy a utilizar la función related? Related me puede acceder a la columna de la tabla producto donde me muestre el último precio disponible. Product Unique Price. Ok, vengo y la coloco, y por cada fila de mi tabla de ventas se va a ir creando esta expresión donde va a ir simplemente buscando de la tabla producto el último precio disponible. Lo buscan, puede ser que tenga el mismo valor que aquí, eso no importa realmente el resultado, simplemente por cada fila mi cálculo se fue ejecutando fila por fila hasta terminar en la tabla de ventas. Se ejecutó este cálculo. Ok, el cálculo puede ser cualquiera. Yo podría aquí contar, por ejemplo, puedo empezar a trabajar, por ejemplo, creando diferentes tipos de cálculos, pero ¿cuál es la diferencia entre el contexto de filtro y el contexto de fila? Los dos son sumamente importantes, especialmente cuando trabajamos con cálculos complejos. En futuros videos crearé algunos cálculos potentes para ver cómo es que podemos mezclar tanto el contexto de filtro como el contexto de fila, y cómo es que si nos olvidamos de uno de estos podemos perder todo el hilo del código que estamos escribiendo. Entonces vamos a regresar por aquí, y lo que voy a hacer es empezar me gustaría empezar a crear algunos cálculos un poquito más avanzados en la tabla de productos para empezar a visualizar, por ejemplo, el número de días voy a crear un cálculo que me verifique el número de días. Voy por aquí, a ver, el número de días de cada mes, la cantidad de días por mes. Ok, este cálculo me puede servir para personalizar algunos cálculos de inteligencia de tiempo. Sin embargo, bueno, voy a crear la primera columna que yo quiero aquí, lo que es la columna de año y número de mes. Ok,
voy a crear esta columna que se llama año y número de mes, y va a ser igual a lo que es el año, year, de la columna day, y lo que es el mes de la columna day. Ok, en este caso me tiene que dar el año seguido del mes. Bien, me dará 2005, mes 1, 2005, ok, así de manera automática. Ok, voy aquí a ordenar de manera ascendente para tener un mejor orden. A ver, por aquí, orden ascendente, le doy a aceptar. Okay, mi máquina está muy lenta, la verdad me desespero a veces como se pone tan lenta. Ok, bueno, ya que tengo este cálculo, aquí podría empezar a contar el número de días de acorde a lo que es esta columna que acabo de crear. Que yo quiero saber si enero tiene 31 días, si febrero tiene 28 días, o el mes correspondiente tenga n cantidad de días. Ok, bueno, ahora ¿cómo lo hago aquí? Bien, bueno, he creado esta primera columna para empezar a ver cómo puedo yo interactuar con lo que es el contexto de fila. Ya hicimos un ejemplo, pero este es un ejemplo un poquito más avanzado. Días, voy a ponerle como nombre días de mes. Ok, la columna días de mes, días de mes. Ok, bien. Ahora lo que voy a hacer es, este video la verdad es un poco aburrido, se podría decir, porque estamos viendo un poco de teoría, pero realmente es sumamente importante. Ok, voy a iniciar contando controls y voy a utilizar la función filter. Quiero que me filtre de la tabla fecha, donde day, año y número de mes sea igual a la función earlier, año y número de mes. Ok, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Este tipo de cálculo me tiene que dar 30, 31, dependiendo de la tabla de fechas que tengo. Ok, 31, 28, 31. El orden no es mejor, veo que no se ordenó de manera automática. Bueno, sí se ordenó, pero tengo un orden un poco medio extraño. Bueno, aquí tengo ya lo que es el resultado que yo esperaba. Estoy viendo que para el mes de enero, por ejemplo, tengo 31 días, para el mes de febrero 28, para el mes de marzo 30, 31, para el mes de abril 30, etc. El resultado es correcto. Ok, ¿cómo es que estoy interactuando aquí con el contexto de fila? Aquí el contexto de filtro no está teniendo nada que ver, pero lo que es el contexto de fila sí tiene importancia, ya que estoy trabajando con algunas funciones que interactúan con lo que es el contexto de fila. Puede ser que lo que es la función earlier te permite trabajar dentro de este contexto de fila. Lo que es filter es un iterador y trabaja con un contexto de fila. Cuando empezamos a mezclar este tipo de cálculos, podemos empezar a hacer cálculos muy interesantes. Y bien, bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les pueda servir, porque la verdad este es un tema que requiere de horas para poder dominarlo a la perfección. Realmente lo que son los contextos de evaluación son la parte más importante del lenguaje DAX, y comprenderlos requiere algo de tiempo. No es algo que se aprende en 2 o 3 horas, sino que una de las cosas que he leído en muchos artículos, en libros y también por experiencia propia, es que cuando el Power BI y lo que es el lenguaje DAX tienen algo que es la práctica. Okay, aquí para poder dominar este tipo de cálculos complejos realmente necesitamos practicar mucho, leer, volver a practicar, volver a releer. No es un lenguaje, es un lenguaje muy simple, pero a la vez es también complejo, porque tiene este tipo de conceptos que pueden mortificarnos un poco la vida a la hora de empezar a crear expresiones complejas. Por ejemplo, hay cálculos que a veces realizo que tienen 15, 30, hasta 40 líneas de código, y he estado a veces gastando 1 hora, hora y media para hacer un cálculo
porque no me sale simplemente porque no estoy considerando algunos aspectos en el contexto en el cual estoy evaluando esa fórmula. Y aunque este es un ejemplo muy simple, créanme, entender este concepto puede ayudarnos de manera muy rápida a dominar el lenguaje DAX. Entonces,